Bueno, Guarinode, por favor, continúa que te interrumpimos ahí. No, está muy bien, está muy bien. No, te decía, Tomás, que en realidad el discurso de Rodríguez no es nada nuevo. Ha repetido como un papagayo las mismas consignas que Cuba ha estado planteando en Naciones Unidas durante 50 años, más de 50 años. Yo estaba pensando que lo único que se le quedó fuera y que se le olvidó decir en ese momento fue que Cuba exigía la independencia de Puerto Rico, que ha sido un tema que Cuba ha traído todos los años a las Naciones Unidas. Y yo creo que eso fue, pues, pero todo lo demás fue lo mismo, que hay que terminar con el embargo, cosa que Cuba plantea a nombre de un bloqueo, como le llaman ellos, y por supuesto, en cuanto a Venezuela, que hay que apoyar al régimen de Maduro, que los Estados Unidos están tratando de intervenir. Hablo de injerencia en un país donde Cuba, donde militares cubanos tienen control de la mayoría de los mandos militares, sobre todo las operaciones de inteligencia y de inteligencia militar, donde tiene más de 5.000 cubanos trabajando en Venezuela en posiciones clave del gobierno y de las Fuerzas Armadas. O sea, que uno de los países que tiene más injerencia en otro país es Cuba, como la tuvo cuando las guerrillas, por ejemplo, de los años 70, de los años 80, cuando las guerras de Angola. Cuba ha sido un país injerencista en toda su historia, injerencista y desde el punto de vista militar, ni siquiera político. O sea, que Cuba acusar a los Estados Unidos de injerencia en Venezuela, me parece a mí que es una broma de mal gusto, aunque por supuesto muchos de sus amigos en Naciones Unidas pues lo van a tomar en serio. De manera que no veo absolutamente nada nuevo en lo que plantea Bruno. Las negociaciones con Estados Unidos ha sido una negociación muy desequilibrada a favor de Cuba. Cuba ha obtenido prácticamente todas las cosas que quería en sus negociaciones con los Estados Unidos. Una cosa muy importante fue la libertad de los 5 espías, de los 4 ya, porque uno murió, pero eso era una cosa que los Estados Unidos estaban exigiendo desde hacía mucho tiempo y lo lograron. A cambio de algo que ellos mismos habían provocado, que era el encarcelamiento de Alan Gross, que lo hicieron sin causa alguna. Y lo utilizaron como una ficha de ajedrez para cambiarlo por los 5 espías. O sea, eso era un plan cubano que le salió perfectamente bien de principio a fin. Y yo todavía, Tomás, no estoy seguro que antes que termine la administración de Obama en diciembre, aunque queda ya muy poco tiempo, el gobierno norteamericano no va a canjear a Ana Belén Montes por algo que Cuba, porque bueno, se ha planteado cambiarlo por la terrorista que está en Cuba, que está viviendo en Cuba desde hace muchos años, pero yo creo que eso todavía es algo por lo menos que el gobierno norteamericano pudiera considerar y que Cuba definitivamente quiere. Y mira, Cuba en eso es muy consistente en su posición malévola acerca de las cosas. Cuba viene planteando desde hace muchísimo tiempo que bueno, que había que liberar a los 5 espías. Tenían montada una campaña internacional para liberar a los 5 espías, que ellos le llamaban los 5 héroes y no sé cuántas cosas más, ¿no? Entonces, con lo mismo de Ana Belén Montes, ellos van a tratar de liberar a Ana Belén Montes, que le sirvió muy bien a los intereses de Cuba por muchos años. Y el único problema que tendrían en ese caso, si es que la cambian por la terrorista negra de los años 70 que ha estado en Cuba, ahora se me olvida el nombre, es que eso crearía, yo creo que cierta reacción dentro de ciertos sectores de la comunidad afroamericana. Pero por lo demás, yo creo que Cuba no tendría ningún problema en canjear a esta señora por Ana Belén Montes, que de nuevo es una ficha importante. Cuba protege a sus espías, protege a su gente y es sumamente consistente a través de los años. No cesa, como no ha cesado en plantear que se elimine el embargo, como que se liberen a los espías,
En fin, Cuba en eso es sumamente consistente y yo creo que lo va a seguir siendo mientras los Castro estén en el poder. Mira, vamos a ver algo más de las Naciones Unidas. Vamos a verlo ahora. Reproches cruzados en la Asamblea General de las Naciones Unidas entre Israel y Palestina. El primero en dirigirse a ese foro fue el presidente palestino Mahmoud Abbas, que atacó fuertemente la expansión de los asentamientos judíos sobre Cisjordania y el terror, dijo, de quienes lo habitan. Adelantó además su intención de impulsar en el Consejo de Seguridad una resolución de condena de esas colonias consideradas ilegales por la comunidad internacional. Me siento obligado a alertarles de nuevo de lo que está haciendo el gobierno israelí con su política de asentamientos expansionistas. Destruirá cualquier esperanza para una solución de dos estados en base a las fronteras de 1967. De su lado, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu restó importancia a las colonias de sus compatriotas en tierra palestina, al afirmar que estas no son la causa del conflicto, y cuestionó la voluntad de paz de los palestinos. Le digo al presidente Abbas que tiene una elección. Puede seguir agitando el odio como hoy o hacerle frente y trabajar conmigo para la paz. Finalmente, como es habitual, Netanyahu se mostró muy crítico con Naciones Unidas, donde la mayoría de sus miembros respaldan habitualmente condenas a su país. La ONU, dijo, comenzó como una fuerza moral y se ha convertido en una farsa moral. ¿Qué te pareció eso, Jorge Hernández Fonseca? Bueno, esta sesión, el periodo de sesiones de las Naciones Unidas este año ha sido bastante interesante, no solo por esta situación que se presenta, que ya es tradicional, el diferendo entre Palestina e Israel. Me parece que la estrategia de Israel con estos asentamientos en territorio palestino es una carta de negociación, no es más que una carta de negociación, y que Palestina se niega de cualquier manera a sentarse seriamente a negociar con Israel, que es lo que tiene que necesariamente que hacer. Y desde luego que esos asentamientos, repito, yo personalmente los veo como una carta de negociación, porque desde luego en una negociación hay que hacer concesiones de parte y parte, cosa que en las negociaciones de Estados Unidos con Cuba no se ha hecho, como dijo Guarionet, pero bueno, que Palestina e Israel finalmente van a resolver. Yo decía, Fusté, que interesante porque sucedieron algunos otros aspectos. Fue el mandatario brasileño, Michel Temer, a las Naciones Unidas, ya presidente oficial de Brasil a partir del proceso de impeachment que se le hizo a Dilma Rousseff. Y es interesante que cuando él fue hacia la tribuna a hablar, las delegaciones de todos los países del ALBA se levantaron y se fueron de la sala. Oye, eso fue una cosa escandalosa. Lo extraño de eso fue usted, porque bueno, que Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y Nicaragua, que son el ALBA, hagan eso, tiene algún sentido porque ellos tradicionalmente hicieron notas de prensa, se asociaron a la campaña de golpe que Dilma Rousseff hacía. Lo extraño fue que Costa Rica, inclusive en la persona del propio presidente Solís, que estaba presente, posteriormente habló, hizo lo mismo. No está muy claro por qué Costa Rica ha secundado en este caso. Ha hecho eso, fue escandaloso. Costa Rica es un país tradicionalmente democrático, apoya causas justas. Evidentemente, probablemente hubo falta de información. Otro país latinoamericano que fue interesante escuchar fue Mauricio Macri, el presidente argentino, se presentó en las Naciones Unidas. En Argentina causó cierto revuelo porque el posterior hizo mención durante el discurso a negociaciones que llevaba con la primer ministra inglesa con relación a las Malvinas. Y las Malvinas es un tema muy, muy álgido en Argentina y enseguida hubo movilizaciones, la oposición ha citado al canciller argentino para que declare ante el Congreso cuál es la negociación que se lleva. Se sabe que la semana anterior Macri ordenó firmar un acuerdo en principio con los ingleses para la explotación del subsuelo de las Malvinas, explotación conjunta, y aparentemente va a haber negociaciones. Claro, este es un tema totalmente interno de Argentina, pero como se trata de Gran Bretaña
y Gran Bretaña ahora está inmersa en un proceso complicado yéndose de la Unión Europea, fue interesante. Evo Morales se presentó a las Naciones Unidas de nuevo, bueno, exigiendo que Chile le diera una salida al mar, la cosa tradicional de Bolivia. Lógicamente, Evo Morales, de la misma manera que los palestinos no quieren sentarse con los israelíes, Evo Morales llevó el diferendo con Chile al Tribunal Internacional. El Tribunal Internacional no hizo lo que él quería y entonces ahora pretende de nuevo negociar bilateralmente con Chile, que desde luego el canciller chileno, porque la presidenta Bachelet no fue, acepta ese tipo de negociación. Lo que sucede es que normalmente los países del ALBA, asociados con Fidel Castro y Raúl Castro, son tribunos excepcionales de decir las cosas en la tribuna, pero a la hora de concretar las negociaciones un poco se duermen en los laureles, ¿no? Maduro no tuvo a bien no ir a las Naciones Unidas, se le presenta una situación interna bastante compleja, como Correa tampoco se presentó a las Naciones Unidas. Fue interesante también que Peña Nieto, que hizo su discurso, en México hubo cierta, porque se enredó a la hora de pronunciar la palabra multilateralismo, sí, y no le salía, y entonces, bueno, ha sido motivo, ya sabes cómo es eso. Pero bueno, Ban Ki-moon hizo su último discurso como secretario general de la ONU, él se despidió, hubo determinados roces con Venezuela porque Ban Ki-moon había declarado en una visita que hizo a Argentina que había una situación límite de crisis en Venezuela, que a los venezolanos no les gusta que digan que hay la crisis habiendo una situación límite, lamentable, ni papel higiénico prácticamente hay en Venezuela. Y bueno, los venezolanos enseguida se sintieron aludidos. Claro, en el discurso ante la ONU no se refirió a Venezuela, pero fue relativamente duro con relación a la situación que se presenta internacionalmente, especialmente con los refugiados sirios en Europa. Hablando de los refugiados sirios, es interesante que nadie internacionalmente se refiere al éxodo cubano tan extraordinario. Hay inclusive asesinatos encima del tapete. Todos los países centro y suramericanos no se han mostrado solidarios con el pueblo de Cuba en fuga, sin embargo se muestran muy solidarios con el pueblo sirio. No es que no lo merezca, es un pueblo que está siendo sometido a una guerra extraordinaria y hay que tener cierto grado de deferencia con las personas que viven de una guerra, pero en Cuba no hay una guerra propiamente dicha caliente, pero hay una guerra contra el pueblo cubano. No, en Cuba hay una situación de 55 años, no ha pasado lo mismo y ellos lo tienen ahora. ¿Tú piensas que en algún momento se puede tomar al gobierno de Cuba? Pues, el actual presidente está al irse, ¿no? Él se quiere ir. Bueno, yo estaba leyendo eso y cuidado, porque una de las cosas que se espera es que en el 18 Raúl Castro sí deje la presidencia, pero permanezca como al mando del Partido Comunista Cubano, como primer secretario del Partido Comunista. La cara de Fidel Castro que habló un poco allí con una persona, lo pusieron en estos días. Sí, ¿Tú lo viste, sí, ¿no? sí, ¿Tú lo viste también? Sí. Ese hombre está lamentable, sí. destrozado. Pero aparentemente todavía conserva suficiente nos acabó el lucidez tiempo. Vamos a poder seguir hablando de esto para el poder la del veto. semana que viene.